Y bueno, chicos, ya ahora vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las reacciones químicas. Y tal vez a lo mejor se nos haga un poquito complejo hablar de las reacciones químicas porque nos estamos acordando de cómo me regañaba mi maestro de química tal vez. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Para empezar, ¿qué es una reacción o cómo puedo yo definir una reacción química? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo veamos como un fenómeno magnífico, ¿no? Que yo creo que esa es la manera más acertada en nosotros poder expresar una reacción química. Es un fenómeno precioso donde nosotros observamos un proceso de transformación de una sustancia a otra. ¿Sale? También nosotros lo podemos explicar como una sustancia que ejecuta un proceso de reagrupamiento de átomos, ¿sí? Y generación de nuevos enlaces para dar así pues unas moléculas que son totalmente diferentes a las que nosotros habíamos introducido dentro de nuestro proceso de cambio. Entonces, algo bien importante es que todas estas reacciones químicas son observables, ¿sale? Todas pueden llegar a ser observables. Entonces, algo importante que también nosotros podemos rescatar de aquí es que vamos a recordar algo que se conoce como la ley de la conservación de la materia, ¿sale? Que fue establecido por un señor que se llama Antoine van Lavoisier, y él mencionaba precisamente que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y esto quiere decir entonces que todo lo que yo introduzco dentro de una reacción es lo mismo que voy a sacar. No quiere decir que sean los mismos compuestos, sino que van a sufrir un reacomodamiento o un reajuste dentro de su distribución, por lo tanto me van a generar compuestos nuevos, ¿no? Sin embargo, no vamos a ver que ninguno de los carbonos salga volando o que ninguno de los átomos desaparezca de la nada, nada de eso. Siempre vamos a nosotros a percibir que hay una proporcionalidad dentro de la distribución de los átomos y de la cantidad que exista en una reacción. Ahora, una cosa es lo que yo puedo llegar a observar y otra cosa es lo que yo puedo llegar a explicar dentro de un papel. Nosotros sabemos que en el caso de la química se basa en simbología, y cuando nosotros estamos hablando de la química como una reacción que es un fenómeno observable que yo lo puedo llegar a percibir ya sea por la emisión de luz, por la emisión de gas, por la emisión a lo mejor o por la presencia de algún precipitado, por algún cambio de estado, cambio de coloración, etcétera, ¿sí? Yo ahora tengo que saber cómo expresarlo dentro del lenguaje de la química. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de una ecuación. Entonces, maestra, ¿es lo mismo una reacción química que una ecuación? No. Una reacción química es lo que yo percibo y una ecuación química es como yo lo expreso, ¿sale? Entonces, las partes dentro de una ecuación química, y que sería como que el lenguaje súper complejo que nosotros podemos llegar a encontrar, pero todas las ecuaciones digamos, tienen como un código o lo que nosotros nos pueden expresar, ¿no? Desgraciadamente, con la simbología de la química, muchas veces no sabemos interpretar todo lo que nos quiere decir con los símbolos que utiliza o dónde los coloca. Entonces, hay que dejar bien en claro que dentro de las ecuaciones químicas nosotros encontramos diferentes símbolos que nos dan una información específica. Por ejemplo, yo siempre voy a encontrar, bueno, que tengo dos apartados. Un apartado que se le conoce como el apartado de reactivos, que es lo que yo introduzco, ¿sí? Y otro que se le conoce como el apartado de productos, que es lo que yo saco de la reacción, ¿sale? Ahora, estos reactivos, sí pueden ser, a lo mejor si yo se los pongo de una manera bien simple, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un licuado, ¿sí? El producto que quiero obtener es el licuado. Sin embargo, ¿qué es lo que yo introduzco en el vaso de la licuadora? Pues fresas, leche, azúcar, avena, dependiendo de lo que tú le pongas, ¿no? Entonces, esos ingredientes que tú estás colocando en tu reacción, ¿sí? Serían pues los reactivos. ¿Sale? El plátano, la fruta en general, la leche, el azúcar, etcétera, todo eso es lo que yo considero como un reactivo. Y una vez que yo lo licúo, ¿sí? Me va a generar un producto. ¿Qué producto es? Pues un licuado, ¿no? Entonces resulta que yo siempre voy a tener la misma cantidad, y lo vuelvo a reiterar, la misma cantidad de plátano, de azúcar, de fresa, etcétera. Lo que yo introduje al inicio en mi licuadora, ¿sí? Va a ser exactamente la misma cantidad que yo saco en el caso del producto. Es decir, en mi licuado tengo la misma cantidad, las 3 fresas que metí, los 400 mililitros que metí, la cucharada de azúcar. Yo no vi que ningún azúcar con ningún carbono saliera volando, ningún carbohidrato,
¿verdad? Ninguna vitamina. Entonces yo voy a encontrar que todo eso lo encuentro dentro del producto. Y esto lo pongo como de una manera muy simple para nosotros poderlo llegar a sentar, ¿sale? Ahora, esto quiere decir, jóvenes, que la misma cantidad de átomos y que tengo en los reactivos es la misma cantidad que saco en los productos. Si yo me voy a un ejemplo muy fumado, esto quiere decir que en realidad eh, los carbonos que estructuraban la materia en la época de los dinosaurios es la misma cantidad de átomos de carbono que estructura la materia hoy actualmente. Por lo tanto, no duden, chicos, que a lo mejor ustedes traigan algún carbono de algún T-Rex, ¿sale? Pues hay que sentirnos poderosos cuando hablamos, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar, jóvenes, que cuando estamos hablando y ya procediendo a otra parte, tengo mi apartado de reactivos y mi apartado de productos. Y yo sé que dentro de cualquiera de los dos siempre voy a tener símbolos, ¿verdad? Los símbolos que me expresan, pues ya sea elementos o compuestos, como ya anteriormente lo habíamos visto. Entonces, por aquí a lo mejor yo puedo encontrar que tengo simbología. Este es un al, quiere decir que es uno solo, mayúscula, minúscula, acuérdense, entonces aluminio, mayúscula, minúscula, quiere decir que es el cloro. Sin embargo, yo también puedo encontrar que por aquí tengo la asociación de varios elementos, por lo tanto este es un compuesto, ¿sale? Entonces a esto yo lo denomino como un compuesto. Lo voy a dejar así, nomás porque ya saben que hago la letra bien cucha y bien fea. Entonces, por aquí vamos a encontrar que también voy a encontrar algunos otros elementos bien curiosos, ¿sí? Uno que yo conozco aquí que se le conoce como subíndice y que también ya lo habíamos estado abordando en otro video. Y en el caso de estos pequeños subíndices, me van a indicar que estos subíndices afectan al elemento de al lado. ¿Sale? Es decir, primero va a estar mi símbolo y después mi subíndice. Y este subíndice me indica el número de átomos que yo tengo por elemento. ¿Sale? Entonces, nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. Me indica el número de átomos del elemento. ¿Sale? Ahora, yo también puedo encontrar estas pequeñas letras chiquititas que también se pueden encontrar después de los subíndices, como yo lo veo aquí. ¿Sale? ¿Y esto qué me indica? Me indica el estado de degradación en el cual se presenta mi elemento, mi compuesto. Por lo tanto, aquí me dicen que el aluminio se encuentra en estado S de sólido, ¿sí? Aquí el cloro me dicen que se encuentra en estado G, me colocan una G en el caso del cloro, y decido si se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Y por acá, en el caso del producto, me dicen, bueno, y mi cloruro de aluminio lo encuentro en estado sólido, ¿sale? Entonces, a su vez, una vez que ya aclaré estos dos elementos, voy a encontrar que también tengo estos números grandotes a los cuales yo conozco como coeficientes. Y estos coeficientes no es nada más que el número de moles que yo voy a encontrar, ¿sí? Por compuesto o por elemento, ¿sale? Es número de mol. Una manera, yo ya sé que el mol pues es una unidad de medida química que me va a expresar y que va a estar sujeta dependiendo al elemento que yo tenga. Entonces, el peso del mol de cada compuesto está sujeto a la masa molecular de cada uno de los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que este mol me puede llegar a afectar a los elementos, a los dos que me impliquen un compuesto, es decir, este 2 me afecta a este, pero también me afecta a este, mientras el subíndice no. El subíndice me afecta única y exclusivamente al elemento. Entonces yo por aquí también yo no encuentro ningún número de aquí y nosotros ya sabemos que damos por hecho que es 1 y que afecta nada más al aluminio. Entonces, ahora bien, yo también puedo encontrar otros símbolos adicionales que yo creo que es lo más importante que tenemos que resaltar. Por ejemplo, este signo de más, que siempre me va a separar, ¿sí?, entre un elemento, un compuesto y todos los aditivos. Yo me puedo encontrar 2, 3, 4 signos de más en una reacción en el apartado de reactivos como en el apartado de productos. Entonces, esto no me va a condicionar la reacción, ¿sale? Entonces, solamente es un signo que me expresa la adición o el símbolo de más, ¿sale? Ahora, yo puedo encontrar también esta flecha, ¿sí?, que se lee como igual a, o también, en el caso de, nosotros le llamamos produce, ¿sale? Entonces, si yo me pongo a leer
esta reacción. Me dicen 2 mol de aluminio en estado sólido más 3 mol de cloro diatómico en estado gaseoso produce 2 mol de cloruro de aluminio. ¿Sale? Entonces vemos que esta es una manera muy rápida de nosotros poder los elementos que integran una ecuación química. Ahora, elementos adicionales que yo puedo encontrar, ¿sí? Estos, pues a lo mejor ya los conozco, pero puedo encontrarme a lo mejor en lugar de un produce, me encuentro unas flechas, una hacia un sentido, otra hacia otro sentido, que me indican que es revisible. A lo mejor hay algunas que me indican una flecha hacia arriba, que es el desprendimiento de gas, o una hacia abajo, que se considera como la formación de precipitado, ¿sí? Una AC o AQ, que quiere decir que ese elemento está en solución acuosa o disuelto en agua. Puede encontrarme un delta, que en este caso representa calor, y un signo de más, ¿no? Que ya lo habíamos platicado. Ahora, todas las ecuaciones químicas tienen una manera de poderse clasificar. Se clasifica, por ejemplo, con base en la transformación, ¿sí? Que en este caso estaríamos hablando mucho en el comportamiento que tienen los productos, en el criterio energético, ¿sí? Es decir, qué tanto cambia la energía en el apartado de los reactivos como en el apartado de los productos, y qué tan rápido llega a ser el movimiento cinético, ¿sale? Es decir, ese movimiento vibratorio que tienen las moléculas y que ya habíamos estado platicando anteriormente en estados de agregación. Entonces, vamos a empezar a desglosar cada una de estas, jóvenes. Ahora, en el caso de las reacciones que se encuentran clasificadas por su transformación, ¿sale? En el caso de estos, pues yo voy a encontrar que tengo 4 tipos de reacciones y se las simplifiqué todas en esta tabla porque es muy fácil poderlas llegar a distinguir. Yo tengo diferentes tipos de reacción. La primera me llaman de síntesis, que no es nada más que la adición de 2 reactivos que me generan un producto solito, ¿sale? Uno solo. Entonces, vamos a encontrar que esas son de síntesis, sale un solo producto. Puedo meter yo más reactivos, 3, 4 reactivos, pero el producto siempre es uno. Ejemplo, por aquí tengo en este caso aleteno, que se combina con bromo. Y bueno, veo aquí un solo producto que se encuentra condensado. Entonces se sintetiza un solo producto. Ahora, en el caso de las de descomposición, este es un proceso inverso. Es decir, de un único producto se me separa en todos los subproductos que la constituyen o en varios, ¿sale? No en todos, en varios. Por ejemplo, yo aquí tengo una molécula compleja, en este caso estamos hablando de peróxido, y se me disocia en 2 moléculas de agua acompañada de un oxígeno. Esta es bien frecuente, chicos, cuando nosotros nos echamos agua oxigenada en las heridas, ¿sí? En el caso del agua oxigenada en las heridas, vamos a encontrar que vemos que se avientan burbujitas y bueno, no es nada más que este proceso de disociación de las moléculas de agua y que hay desprendimiento de oxígeno. Entonces vemos, y mucha gente dice que es porque las bacterias están muriendo, y en efecto puede llegar a ser precisamente por esto, o por una reacción oxidorreductiva con los tejidos que nosotros tenemos. Se me olvidó mencionarles que en el caso de este producto es un indicador colorimétrico, ¿sí? Nada más para llevar a cabo algunas reacciones de viración de pH. Ahora, según recuerdo, Ahora, en el caso de la sustitución simple, que sería nuestra siguiente reacción, como bien me lo menciona, vamos a encontrar que 2 reactivos, en el caso de los 2, ¿sí? Puede haber la sustitución de uno solo, ¿sí? Ya sea esta la parte catiónica o la parte anónica, nada más existe el desplazamiento de uno solo. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí, recordemos que siempre yo voy a tener primero la parte catiónica seguida de la parte aniónica, y viene este catión a sustituir al B, ¿verdad? Y me genera compuesto nuevo. Entonces vamos a encontrar que hay el desplazamiento de un solo
de los productos. Y bueno, por aquí tengo un ejemplo de una reacción. Veo que en el caso del bromo viene a sustituir al yodo, generándome bromuro de sodio y bueno, desplazándome completamente al yodo. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de sustitución doble, estoy hablando que surge este mismo proceso de la sustitución simple, nada más que en el caso de los dos compuestos. Es decir, voy a introducir dos compuestos complejos con sus partes catiónicas y aniónicas respectivamente, ¿sí? Y a su vez voy a empezar a observar que existe el desplazamiento o la sustitución de A por C y de B por D, ¿sale? Entonces voy a encontrar que me genera nuevos compuestos completamente, ¿sí? Y bueno, por aquí yo veo en mi ejemplo el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, me generan cloruro de sodio y agua. ¿Sale? Entonces hay un reacomodamiento completamente por ahí entre la formación de estos compuestos. Ahora, por otro lado, vamos a hablar ahora de las reacciones clasificadas por el criterio energético. Y este es una parte bien bonita, porque pues para empezar a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es la energía? Nada más para recordar, la energía es la capacidad de un objeto para poder realizar un trabajo o de la materia para poder generar un trabajo. Ahora, todo lo que cuando nosotros hablamos de las reacciones, en las reacciones también surge la presencia de energía, ¿sale? Y estos procesos energéticos comúnmente son llevados o son expresados por algo que se conoce como la entalpía y que tiene mucho que ver con la representación del flujo de energía, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a representar? Sería a partir del calor en todo lo que son los procesos de cambio, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar que en todas las reacciones químicas hay precisamente este intercambio de energía. En algunas reacciones se libera, mientras que en otras va a ser necesario suministrarle energía para poder ejecutar la formación de estos productos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la representación de la entalpía, es decir, la diferencia de energía que existe en un proceso de cambio de la reacción, ¿sí? Como hace ratito les mencionaba, el hecho de que estos reactivos se metan a un estado de reacción van a tener un potencial energético y cuando salen tienen otro potencial energético diferente. Entonces nosotros trabajamos mucho con la diferencia de entalpía o el delta H, que en este caso pues estaríamos hablando la diferencia energética que tienen los productos respecto a los reactivos. ¿Sale? Y entonces, ya una vez que quedó claro esta parte de la entalpía y todo este proceso, ahora sí vamos a ver que existen reacciones que bajo este criterio se pueden clasificar como exotérmicas y otras que se les conoce como endotérmicas. ¿Sale? Ahora, es bien importante, jóvenes, que nosotros tratemos de expresar esto de exotérmico como un concepto simple, es decir, exotérmico es aquello que me libera calor. ¿Sale? Entonces, estas reacciones comúnmente se caracterizan por liberar calor. ¿Por qué? Porque existe un proceso de la formación de nuevos enlaces donde, ¿sí? Vamos a encontrar que la entalpía comúnmente de los reactivos es mayor que la de los productos, ¿sale? Por lo tanto, cuando hay esta entalpía mayor, quiere decir que la energía, ¿sí?, que tienen mis reactivos al momento de efectuarse o de introducirse al proceso de la reacción, va a haber un rango de energía desprendido, generando que toda la energía que nosotros teníamos acumulada de aquí a acá, ¿sí?, sea liberada en forma de calor. ¿Sale? Entonces, eso sale y es liberada en forma de calor. Por eso es que yo veo que hay una diferencia entre el nivel de energía. Ahora, cuando nosotros hablamos, sí, perdón, procesos comunes en el caso de las reacciones exotérmicas, por ejemplo, tenemos todo lo que es la combustión, ¿eh? Por ahí tenemos la combustión del fuel, de gasolina, del diésel. Cuando nosotros prendemos la estufa, ese es un proceso exotérmico. Por ejemplo, algún otro es cuando nosotros realizamos la combinación de sosa cáustica o hidróxido de sodio con agua. Toquemos el recipiente para que vean que se pone bien caliente, ¿sale? Y esto pues no es nada más que esta liberación de calor, ¿sale?
Ahora, en el caso de los endotérmicos es un proceso inverso, ¿sale? Es decir, que en el caso de nuestros reactivos, pues su potencial de energía es mucho menor que en el caso de la de los productos. Por lo tanto, esta diferencia de energía, ¿sí?, que existe de los reactivos a los productos, este sistema no tiene de dónde sacarla. Entonces, ¿de dónde? Pues la tiene que suministrar el sistema, ¿sale? Este calor lo tiene que suministrar el sistema. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que en el caso de la entalpía, ¿sí?, esta entalpía de los reactivos es menor a las de los productos, por lo tanto, la diferencia de entalpía o el delta DH es positivo. Entonces, en el caso de nuestro sistema, tiene que suministrar la energía para que se pueda ejecutar toda esta reacción. Un ejemplo, cuando yo saco el hielo a partir del congelador, lo dejo así a temperatura ambiente, ¿y qué es lo que hace? Empieza a absorber energía del medio ambiente para poder ejecutar el proceso a su conversión a su estado original, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Otro, la solución de los nitratos. Cuando yo diluyo nitratos en agua, ¿sí?, voy a empezar a generar que los nitratos al disociarse empiezan a ponerse fríos, 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 y por lo tanto empieza a jalar energía de el sistema, ¿sale? Entonces, siempre calienten antes el agua antes de disolver los nitratos, chicos, ¿sale? Entonces, ahora sí, podemos brincar al criterio cinético. Y bueno, para este criterio cinético no hay mucha ciencia. Primero, antes que nada, tenemos que establecer el criterio de la cinética química. En el caso de esta cinética química, no es nada más, la cinética es el proceso o la energía de movimiento que tienen las moléculas, que ya también lo habíamos abordado, si todas las moléculas se encuentran en constante movimiento vibratorio y por lo tanto tienen una velocidad. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de cinética química, se habla del estudio de la velocidad que tienen las reacciones químicas, es decir, con qué tanta velocidad de reacción, que es una medida, ¿sí?, de tiempo en el cual se llegan a generar los productos. Entonces, nosotros vamos a encontrar en qué tanto tiempo hay una transformación de reactivos, ¿sí?, que yo veo aquí cómo van disminuyendo la concentración de los reactivos por cierto periodo de tiempo. Sin embargo, también puedo ver que la concentración de los productos va incrementando por periodo de tiempo. Recordemos que este pequeño corchetito nos indica concentración, ¿sale? Entonces, en el caso de esta velocidad de esta velocidad de reacción, constituye en qué tanto tiempo tarda en transformarse los reactivos en un producto, ¿sale? Ahora bien, factores que llegan a afectar esto puede llegar a ser la naturaleza química de los reactivos, si son, por ejemplo, si son polares, si no son polares, si son afines con el solvente, si no son afines, por ejemplo, en el caso del agua y el aceite, traten de disolver agua y aceite, o combinar, no obstante, cuando combinamos, por ejemplo, alcohol y agua, pues ahí no hay tanto problema, ¿sí? En el caso de la concentración de los reactivos, cuando nosotros incrementamos la concentración, ¿sí?, de los reactivos en una solución, vamos a encontrar que es más frecuente la cantidad de choques, por lo tanto es más fácil que se ejecute esta reacción o con mayor velocidad. La superficie de contacto también, y esto es porque no es lo mismo que nosotros tratemos de disolver cubos de azúcar a cuando tratamos de disolver lo que es el azúcar así refinada, o pongámoslo en sal. ¿Cuál se disuelve antes? La sal de grano o la sal refinada, ¿sale? Entonces vamos a encontrar que la superficie de contacto también influye mucho en la velocidad de las reacciones. La temperatura. Por lo regular, nosotros definimos que la temperatura, y eso también ya lo habíamos visto en videos anteriores, que en el caso de cuando nosotros incrementamos la temperatura en las partículas de una sustancia, se va a fomentar esta energía cinética y este movimiento vibratorio. Por lo tanto, cuando entre mayor rapidez tenga, ¿sí?, estos choques, pues mayor velocidad de la reacción vamos a tener, ¿no? Ahora, también la presión. Cuando yo aplico mayor presión a un sistema, estoy reduciendo, ¿sí?, la superficie en la cual ellos están, y por lo tanto estoy disminuyendo el espacio intermolecular y facilitando los mismos choques entre las moléculas, ¿no?
Y bueno, la presencia de los catalizadores, que son moléculas nada más que nos se van a encargar de acelerar la velocidad de las reacciones, y esto es porque muchas tienen sitios que van a promover que estas moléculas se junten con mayor facilidad, requiriendo así menor energía de activación. ¿Sale? Entonces muchas de hecho las reacciones bioquímicas que se ejecutan de manera normal pues están fomentadas por estos catalizadores o por enzimas, que también son conocidos. Ahora, entonces, volvemos a retomar. La velocidad de la reacción es la velocidad a la que se forman los productos y se consumen los reactivos. Por lo tanto, para medir esta velocidad, pues se puede llegar a medir por unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces decimos que la cantidad de reactivos que desaparece por unidad de tiempo o la cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. Y de aquí también van a derivar algunos otros parámetros que se conocen comúnmente como reactivo limitante o el rendimiento de una reacción, que estoy segura que ustedes ya lo vieron en sus cursos de Química 2 durante su formación de bachillerato. Entonces, nada más para retomar. Ahora, una de las comparativas, por ejemplo, no es la misma velocidad a la que se ejecutó. Bueno, las bombas que en general caen, ¿sí? No es la misma velocidad de reacción que se ejecuta en estas a la velocidad en la que se forma el petróleo, ¿no? Entonces, simplemente para dejar esto bien en claro. Entonces, vamos a tener unas reacciones que van a ser rápidas y otras que van a ser lentas y que están sujetas siempre a periodos de tiempo.